Entonces, señoritas, acá dice, suponga que usted debe pagar $120.000 a un proveedor dentro de 3 meses y desea fijar el tipo de cambio máximo para así asegurarse el costo de la operación, pero que a la vez desea mantener una puerta abierta ante la posible evolución favorable del tipo de cambio. Decide, por lo tanto, comprar una opción de compra, o sea, una call, sobre divisas, siendo los datos de la compra los siguientes. Entonces vamos a ir sacando como los valores que necesitamos, y normalmente son estos, donde me dice que el nominal es 120.000. Poner esto con separador de familias. Donde esto pues son dólares. La TRM actual o precio actual es 3.879.17. Esto es peso por dólar. La prima me están diciendo que es de 50 pesos por dólar. La TRM al vencimiento, o sea, al final del ejercicio de 3.948.17, también pesos por dólar. Y el precio de ejercicio, precio pactado, acá está, es de 4.000. Bien. Entonces, vamos a hacer el gráfico, y conforme el gráfico, pues vamos haciendo lo demás. Entonces, vamos a insertar acá unas líneas. Está bien. Vamos a la derechita. Vamos acá a la otra. Y empecemos. Recordemos que este eje son las utilidades y esta zona esta zona o el eje X es el valor del activo. Entonces, lo que necesitamos es partir del costo de la prima, que el costo de la prima son $50, 50 pesos, y uno arranca perdiendo ese dinero. Entonces, por eso lo pongo negativo. Y él debe llegar hasta cierto punto, porque a partir de ahí viene todo lo que se conoce como la recuperación de lo invertido. Vamos este eje un poquito. Bien. Entonces, basado en esto, ¿qué tenemos? Primero, ¿cuál es el precio de ejercicio? 4.000. O sea que voy a insertar una línea muy sutil como para identificar este. Démosle la forma a la línea. No sé, así.
punteadita. Acá es donde viene el precio de ejercicio. Miren, era precio de ejercicio, es ahí. Este punto que cruza es el punto de equilibrio. Entonces, ese punto de equilibrio lo tenemos que calcular. Entonces, recordemos que el punto de equilibrio lo calculamos con la siguiente formulita. Es el strike más la prima, o también se puede llamar strike al precio de ejercicio. Entonces sería... sería ese punto de equilibrio, el precio de ejercicio más la prima, o sea, 4050. Quiere decir que 4050 es el punto de equilibrio, este puntito de acá. Este donde cruza el eje. Bien, ahora tenemos también que acá es lo que nosotros conocemos como la zona de pérdida. De pronto ustedes en su Excel no van a tener esta parte pues como de la opción de dibujar, pero lo que pueden hacer es simplemente dejarlo expresado o poner unas líneas, en fin, no hay problema que no lo dibuje, pues colorear, pues simplemente es para poder identificar cuál es la zona de pérdida. Donde la zona de recuperación, recuerden que sería esta. Y la zona de utilidad sería toda esta. Ahora me están diciendo que la TRM al vencimiento es de 3948. O sea, está por acá. 3948.17. Y voy a traer de pronto esta, no necesito todas. Pero este de acá va a ser la TRM al vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Finalizando los 3 meses, el dólar va a estar por debajo del precio de ejercicio. O sea, que va a estar más barato que el precio que pactó. Entonces vamos a ver qué ocurre. Entonces recordemos que para valorar lo que necesitamos son estas dos variables, que serían S menos P, que no es más que
recuerden coger el strike, que es el precio de ejercicio, perdón, ese es la TRM al vencimiento y es restar, perdón, escoger el precio de ejercicio, TRM al vencimiento y restarle el strike o precio de ejercicio. Entonces, S es la TRM al vencimiento y restarle el strike o precio de ejercicio. En este caso, detallen que me da un valor negativo. Tienen que fijarse bien en el valor. Por ejemplo, acá voy a cambiar el formato, número. Miren que es negativo, es menos 51,83 porque estoy cogiendo un valor menor y restándole un valor mayor. Por obvias razones da negativo. Y ahora lo que tengo que hacer es coger el máximo entre 0 y este valor. En este caso, ¿cuál es el valor? 0. El Excel me muestra una rayita, pero podríamos cambiar el formato. No te celdas, ponerlo en número. Y me da 0. ¿Por qué? Porque pues 0 es mayor que cualquier valor negativo y por eso me da 0 en este caso. Ahora, hagamos el análisis de los escenarios, ¿cierto? Para el análisis de los escenarios, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente escoger si se ejerce o si ejerzo, da igual, ejerzo. ¿Qué pasa si yo ejerzo? ¿Qué es lo que yo siempre pago? Pago el precio pactado que son los 4.000 más la prima, porque siempre voy a pagar la prima multiplicado por el nominal. Quiere decir que si yo llego a ejercer esa opción, de todas maneras voy a pagar 486 millones de pesos por esa operación. Pero si no ejerzo, lo que voy a terminar pagando es, cuando lo ejerzo es que me conviene más ir al mercado y no, y entonces iría a comprarlo al valor que está en ese momento en el mercado del activo. Entonces, ¿qué estaría pagando? La TRM al vencimiento más la prima, porque ejerza o no ejerza, la prima se tiene que pagar y eso lo multiplico por el nominal que son 120. En este caso, el gasto de la operación es de 479.780.400. Conclusión, ¿ejerzo o no ejerzo la opción? No. Exactamente, no se ejerce, porque es 1000 veces mejor pagar 479 que 486. Recuerden que cuando uno compra un seguro, si conocen un poquito de seguros, independiente de que a uno le pase un siniestro o no, pues uno siempre va a pagar la prima. Por ejemplo, ustedes siempre cotizan con una EPS. Puede que durante un año ustedes nunca vayan al médico, pero igual tienen que cotizar. En el momento de que ustedes vayan al médico, pues pueden hacer uso de ese beneficio. O si ustedes tienen un seguro contra accidentes de un vehículo o de una casa, pues ustedes siempre le van a pagar la prima del costo del seguro a la aseguradora. Y puede que nunca pase nada, que nunca les roben el vehículo, por ejemplo. Pero la prima siempre se va a tener que pagar. Pero en el momento de que pase el siniestro y les lleguen a robar un vehículo, pues ahí está el seguro para utilizarlo. Eso es ejercer o no ejercer.
Lo mismo pasa con las opciones. Y es que en este caso, ustedes pueden tomar la decisión de eso. Bueno, en este caso, que de pronto no lo vimos ayer, pues simplemente podríamos calcular, podríamos decir lo siguiente. Y es que si no ejerzo, tengo un ahorro de, y voy a coger el mayor menos el menor de 6.219.000. Miren que acá cogí fue lo mismo, donde cogí, pero primero el mayor menos el menor. O sea, en este caso fue B35 menos B33, pues como para que la utilidad me quedara o el ahorro en positivo. Y acá lo hice al revés, el mayor menos el menor. Entonces deben de tener presente porque un ahorro nunca va a ser negativo. Entonces, ahí terminaría pues como el enunciado y la parte del ejercicio correspondiente pues a esta parte. Bueno, vamos ahora con otro tema. Es muy sencillo, la verdad. Es súper fácil de trabajar y es los forward. Vamos a empezar por acá. Vamos a ver la presentación. Nosotros ya habíamos visto todo lo de las opciones en esta presentación, ¿cierto? Pero vámonos para lo que son los forward, que es lo que vamos a necesitar a partir de ahora. Entonces, podríamos decir que un forward es un contrato entre dos partes, mediante el cual se adquiere un compromiso para intercambiar algo a futuro a un precio que se determina por anticipado. Este contrato obliga a sus participantes a comprar o vender un determinado activo subyacente en una fecha específica futura a un cierto precio. Se construye partiendo de cierto subyacente a su precio actual y costo de financiamiento. Los forward son sencillos y habituales en todo tipo de actividad financiera. Por ejemplo, una compañía que exporta a otros países y que está por consiguiente expuesta al tipo de cambio entre su divisa local y las divisas extranjeras en las que se cobra por sus ventas, puede cubrirse por adelantado en el riesgo de cambio vendiendo forward las divisas se espera que se pueda recibir en el futuro. A lo que me refiero con esto, chicas, es que tiene el mismo principio de las opciones, al fin y al cabo son derivados. ¿Cuál es la diferencia? La vamos a ver más adelante en la teoría. Que en el modelo anterior que vimos que son las opciones, eh, su nombre lo recibe precisamente porque yo tengo la opción de ejercer o no ejercer, si el mercado me conviene o no a futuro. En este, sí o sí tengo que cumplir. O sea, ya es un tema pactado y así me favorezca o no me favorezca, a ese valor pactado, tanto el vendedor como el comprador del derivado tienen que cumplir.
Otra definición de forward, que es de Hull, es un libro muy viejito también, pero es la Biblia de derivados, es que los contratos a plazo forward son parecidos a los contratos de futuros en los que ambos son acuerdos de compra o venta de un activo en un momento determinado en el futuro por un precio determinado. No obstante, a diferencia de los contratos a futuros, estos no son negociados en un mercado. Son acuerdos privados entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y uno de sus clientes corporativos. Quiere decir que puede ser que entre entidades financieras, por ejemplo, que Banco de Bogotá le venda forward a Bancolombia o viceversa, o también que Da Vivienda le venda a Fabricato o a Nutresa forward como tal. Entonces es muy normal entre bancos o bancos hacia empresas. Entonces se puede entender que los forward no tienen que ajustarse a los estándares de un determinado mercado, ya que se consideran como instrumentos extrabursátiles. Quiere decir que en estas operaciones el comprador, quien asume la parte larga, recuerden, cuando yo estoy comprando un activo, digamos en el mercado de capitales se le llama tener una posición larga, se compromete a adquirir la mercancía en cuestión a un precio y tiempo que se pacta al inicio. Por otra parte, el vendedor, que normalmente cuando un vendedor dice estoy corto, quiere decir que estoy vendiendo el activo, que de pronto se familiariza un poquito con la terminología bursátil, está dispuesto a entregar la mercadería o mercancía. Entonces, el forward es un contrato mediante el cual usted y una entidad financiera se comprometen a la compra y o venta de un monto específico de divisas en una fecha futura a un precio establecido. Este producto le permite a la contraparte realizar acuerdos de compra-venta en el exterior y garantizar la tasa de cambio, eliminando o suprimiendo precisamente los riesgos para la empresa en relación con el tipo de cambio. Se pueden presentar dos tipos de forward, delivery o non-delivery. En el delivery es que el día del vencimiento del derecho u obligación se hace entrega del activo subyacente, que en este caso nosotros venimos tratando con divisas. Solo se puede efectuar forward delivery cuando existen derechos u obligaciones con terceros canalizables por el mercado cambiario, o cuando las operaciones se efectúan para el envío o recepción de giros de cuentas propias en el exterior. Y el forward non-delivery, este contrato no implica el intercambio del activo al vencimiento. Quiere decir que el día del vencimiento de las operaciones se liquida la tasa pactada con la TRM al día del siguiente del vencimiento. Y si usted obtiene ganancias, habrá lugar a una retención en la fuente del 3.5%. Pero ojo con esto. Quiere decir que en el primer forward no hay entrega, venta o compra de derivados, de divisas. Perdón, en este primero sí hay entrega de divisas. Quiere decir que en el delivery, si yo, por ejemplo, a Carolina le voy a comprar dólares, ella me tiene que entregar esos dólares y yo entregarle el dinero en pesos. Pero en el loan delivery se vuelve un instrumento financiero de inversión donde simplemente lo que vamos a hacer es una valoración y el monto que ganó, la contraparte que ganó, va a recibir el dinero de la contraparte que perdió. Por ejemplo, valorando el forward, yo perdí 5 millones de pesos. Quiere decir que ese diferencial es el que le voy a pagar a Carol. Le voy a pagar los 5 millones de pesos. Pero si yo gané 5 millones de pesos, va a ser Carol la que me va a pagar ese diferencial, que son los 5 millones. Eso en el non-delivery. En el delivery, simplemente voy a venderle a Carol los dólares al precio que se valoró y no más. Y es de obligatorio cumplimiento. Obviamente los forward, como cualquier instrumento financiero,
tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, las ventajas del forward es que permiten establecer coberturas a medida. Quiere decir que al negociarse en el mercado OTC, OTC significa over the counter, que quiere decir pues un mercado no organizado, es un mercado más bien informal, lo que proporciona gran flexibilidad en su contratación, porque se puede hacer a la medida. No es un instrumento estandarizado que todos compran por igual, sino que cada negociación particular con cada contraparte obedecerá a un tipo de cambio pactado diferente. No es necesaria la constitución de márgenes de garantía, que es una ventaja para las dos partes, y existencia de un mercado real, que es el de divisas o forex, al que se puede acudir como tal. ¿Cuáles son las desventajas? Que al ser un compromiso de ejecución obligatoria, nos exponemos a que nuestra visión del mercado no sea la correcta, sobre todo en estrategias especulativas. Entonces, eso puede llevar a tener pérdidas muy grandes. Otra es que no existe contratos forward para todas las divisas ni para periodos temporales muy largos. O sea, lo máximo que uno puede encontrar es a 30, 60, 90 días, si acaso 180, pero es muy difícil encontrar un forward a un año, sobre todo por las volatilidades de los últimos años en las divisas, donde pues, nadie se va a atrever a apostar a más tiempo con esa moneda. Y la otra desventaja es que no existe un mercado secundario ágil en el que se pueda cancelar la operación antes del vencimiento. ¿Por qué? Porque como les mencioné antes como ventaja, yo lo puedo hacer, digamos, a mi necesidad. Entonces, cada forward es muy particular. Entonces, es muy difícil conseguir un comprador que necesite un forward de esas mismas características que yo necesitaba en ese momento. Entonces, esa es una de las desventajas y prácticamente toca dejarlo hasta el vencimiento y cumplir. En los riesgos, pues también hay, perdón, en los forward también se presentan algunos riesgos, tanto para el comprador como para el vendedor del forward. Para el comprador, es que este está expuesto a un riesgo de mercado en la medida en que la tasa spot se encuentre por debajo de la tasa forward pactada. La tasa forward pactada es el valor que va a tener la divisa al momento de la venta. Y el spot, pues, es la TRM a futuro o en el vencimiento. Y el riesgo para el forward, vendedor del forward es que este va a estar expuesto al riesgo de mercado en la medida de que la tasa spot se encuentre por encima de la tasa forward pactada. O sea, es lo contrario del comprador. Vamos a hacer un ejemplo muy básico. Acá no lo tenemos que valorar ni nada, simplemente es para que entiendan un poquito el concepto. Y digamos que el señor Pereira quiere comprar un cachorro de labrador y para esto contacta con el propietario de una hembra que está esperando una camada para dentro de 8 semanas. El señor Pereira acuerda pagar un precio de 300 euros en el momento en que el propietario le entregue el cachorro. Elementos de esta operación. Entonces, ¿cuál es la obligación? Que el señor Pereira debe pagar el precio en euros al propietario del cachorro al momento en que éste le entregue el cachorro del labrador. El activo subyacente es un cachorro de raza labrador, no es un pitbull, no es un chihuahua, no es un pug, no es un criollito, no, debe ser un cachorro de labrador. El precio, 300 euros porque fue el valor pactado. Ahí no hay descuento, prima o extras, no. Ese es el valor pactado, ese es el valor que se liquida. Plazo, en este caso es la fecha de liquidación que se haría dentro de 8 semanas. No una semana, no 9 meses, porque se supone que debería esperarse esa que esté disponible la camada, ¿cierto? Posiciones. Se hablan de que son posiciones abiertas porque el negocio no se ha cerrado, que es al momento de la entrega del cachorro, sino que apenas está haciendo el negocio, pues eso se dice que es posición abierta. Ahora, ¿quién tiene la posición larga y quién tiene la posición corta?
Acuerden que uno está largo cuando está comprando el activo. Entonces, el señor Pereira es el que tiene la posición larga, ya que él es el que está buscando y comprando el cachorro. Y el que tiene la posición corta es el dueño o propietario de la madre de los cachorros y obviamente de los cachorros, porque él es el que está vendiendo los cachorros. Bien, ¿qué características tiene este tipo de instrumentos? Digamos que en la contratación no se exige desembolso previo, sino que se establece un precio futuro de mutuo acuerdo. En la fecha de vencimiento se registra un solo flujo de dinero. Este es a favor de alguno de los contratantes y solo se salda la diferencia. El contrato es vinculante, no dejando ninguna elección en el futuro, lo que se diferencia de las demás opciones o instrumentos financieros. No se puede negociar un forward después de cerrado el contrato y no habiendo mercados secundarios para forward. Es otra de las características, que lo mencionamos en las desventajas. Y el riesgo de crédito en un contrato forward puede ser bastante alto y dado que es un contrato bilateral, el perdedor puede ser cualquiera de las dos partes. ¿Cómo se valora un forward? Sencillo. Si lo miro como un forward sobre un instrumento que se valora por tasa de interés, sería el spot por 1 más la tasa elevado a la t sobre base 365. Y si es sobre divisas, sería el spot más 1 más la tasa de evaluación elevado a la t sobre 365. Entonces, miren que la formulita es supremamente sencilla como tal. Bueno, entonces esa es la teoría de los forward para que nos vayamos a hacer ejercicios.